Bien, y continuamos entonces ahora con el concepto de las colecciones. Habíamos visto las necrosis y ahora vamos a ver las colecciones. Eh, una colección, también como lo hemos conversado antes, es líquido que está encerrado, no anda suelto por la guata. ¿Ya? Es un líquido que se le forma una pared periférica y ese líquido está contenido. ¿Ya? Imagínense entonces una bolsita de líquido. Y esa bolsa de líquido también se puede sobreinfectar. Y si se infecta, ya no se va a ver tan bonita, sino que sus paredes empiezan a ver más gruesas, cambios inflamatorios alrededor, puede haber aire en el interior. ¿Ya? Así que ese es como concepto general de colección. Y en pancreatitis nosotros vamos a hablar de colecciones, o sea, de este líquido encapsulado, cuando tengamos pacientes con menos de 4 semanas de evolución. Y vamos a hablar del famoso pseudoquiste, yo sé que ustedes deben haber escuchado hablar de esto, el pseudoquiste, cuando tengamos más de 4 semanas. Hasta un 20% de los pacientes que tienen una pancreatitis pueden presentar pseudoquistes luego de su evolución. ¿Ya? Así que fíjense acá cómo se ve esta colección líquida, menos de 4 semanas, donde yo tengo una pared se ve bastante fina, se fijan, no veo tanto cambio inflamatorio, la pared es bastante regular y por lo tanto no me parece que esté sobreinfectada. Bueno, insistir, ¿se acuerdan que yo dije que eso es más de resorte del especialista? Que es difícil de evaluar, pero esta es la típica colección con líquido y miren esas migajas de pan, para los que les gusten los signos, miren, migajas de pan que hay adentro, esa es grasita, grasa necrotizada que está flotando dentro de esta colección, ¿ya? Y por el otro lado tenemos un líquido también que está envuelto por una fina pared, se parece a la anterior que le mostré, esta es más bonita, como más ordenadita. Y este paciente tiene más de 4 semanas, así que esto se llama pseudoquiste, ¿ya? Fíjense, para que diferenciemos de lo anterior, vimos estas colecciones, en cambio aquí estamos frente a una pancreatitis necrotizante. Yo no veo colección, como en la otra, no veo que haya algo acá alrededor del páncreas, cero, sino que ¿qué es lo que pasa? Fíjense, vemos los cambios inflamatorios, ya no estamos acostumbrando a ver un poquito de cambio inflamatorio, aquí está el páncreas, ¿no es cierto?, el estómago arriba, miren cómo está la grasa alrededor del páncreas, es difícil de diferenciar dónde está el páncreas normal, lo inflamatorio, y eso es importante al minuto de enfrentar, acuérdense, aunque sea majadero, cualquier itis. Miren acá al paciente, en la colita del páncreas normal le queda un poquito de colita del páncreas que capta contraste, en cambio todo el resto, una captación alterada. A ese tejido no le está llegando bien el contraste y el contraste va en la sangre, por lo tanto ahí está llegando mal la sangre, necrosis, una pancreatitis necrotizante con un gran porcentaje de compromiso del páncreas. ¿Se fijan? Diferente de lo que vimos anterior, que era una colección. ¿Ya? Entonces, fíjense, como les digo, que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque este paciente, si es que no se informa bien, y por poner un ejemplo, no hacemos notar que esta es una necrosis, ¿se acuerdan que yo les dije que esto tenía morbimortalidad? ¿Ya? Este paciente se informó bien, se manejó bien y miren, 4 semanas después salió de su patología aguda y ¿qué quedó? Miren, esta es una resonancia magnética que nos muestra acá parte del páncreas que se ve bastante bien y fíjense que cerca de la cola del páncreas que quedó una pequeña colección. No, doctor, está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya después de 4 semanas esto no es colección, sino que ¿cómo se llamaba? Pseudoquiste pancreático. ¿Ya? Así que el paciente evolucionó con un pseudoquiste pancreático luego de estas 4 semanas. ¿Ya? Fíjense los conceptos, lo que yo quiero dejarles es este lenguaje común entre clínicos y el radiólogo. ¿Ya? Por lo tanto, viendo este flujo de incidentes que puede tener el paciente con pancreatitis, acuérdense entonces que nosotros vamos a poder tener estas colecciones pancreáticas o peripancreáticas, ¿ya? Y importante tener la línea del tiempo de las 4 semanas. Por lo tanto, nosotros podemos tener entonces una pancreatitis intersticial edematosa, acuérdense que esa es una pancreatitis sin necrosis, pancreatitis intersticial edematosa, con colecciones, ¿ya? Y si hay colecciones, siempre voy a estar frente a un paciente de menos de 4 semanas. Si tengo más de 4 semanas, pseudoquiste pancreático. Otro escenario más grave, paciente con necrosis, ya no es intersticial edematosa, sino que es necrotizante,
Y voy a tener, si tengo menos de 4 semanas, voy a tener una colección necrótica aguda. Ya menos de 4 semanas se habla de colección. Y ya cuando tengo más de 4 semanas en un paciente con necrosis, hablo de un concepto que quizás es nuevo para ustedes, que es la necrosis amurallada. Esa necrosis quedó con una pared. Al final es un pseudoquiste, pero no de agüita, sino que con esta necrosis del tejido. ¿Ya? Así que esos son los conceptos nuevos para que ustedes lo sepan. Entonces, necrosis amurallada es en el contexto de una pancreatitis necrotizante que tiene más de 4 semanas de evolución. ¿Cómo se vería? Fíjense que es muy similar a la que les mostré anteriormente, pero que era un paciente de menos de 4 semanas y era una colección peripancreática. Aquí el páncreas fue reemplazado totalmente por una gran colección. Fíjense que acá también tenemos paredes, las podemos dejar, las podemos dibujar ahí con nuestro lápiz y hay estos pequeños islotes de grasa flotando, ya que eso es tejido adiposo necrotizado flotando en la colección. Más de 4 semanas, una necrosis amurallada, ¿no? Como concepto. Así que ya no lo van a pillar si les preguntan qué es lo que es la necrosis amurallada. Entonces, acuérdense la diferencia con el pseudoquiste. ¿Se fijan? Este es el pseudoquiste. ¿Por qué? Porque no tengo signos de necrosis, es bastante homogéneo el contenido, ¿ya? Y aparte que tengo el antecedente de venir de una pancreatitis intersticial edematosa, no necrotizante. Les había adelantado, solo esto para que se lo imaginen, porque se fijan que les he mostrado las colecciones, los cambios inflamatorios. Este es un corte sagital del páncreas. Y miren, el páncreas está acá, súper atrás, apoyado en el retroperitoneo. Por lo tanto, hacia atrás prácticamente no hay espacio para donde inflamarse. Entonces se inflama hacia el mesenterio, hacia anterior. Toda esta parte anterior se ve comprometida por el compromiso inflamatorio y ahí es donde lo vamos a ir a buscar cuando sospechemos una pancreatitis. Tengo el páncreas, muy poquito espacio para inflamarme para atrás, pero gran espacio de mesenterio para inflamarme hacia adelante, ya hacia anterior. Cambios inflamatorios peripancreáticos, principalmente hacia la parte anterior del páncreas. Obviamente, si el paciente lleva acostado el pobre varios días, todo esto se va a empezar a repartir, ¿no es cierto? Como en este caso, fíjense que si bien tenemos cambios inflamatorios hacia adelante del páncreas, mire, el líquido, acá todos vemos el páncreas, ¿no es cierto? El líquido se está yendo hacia las correderas o goteras parietocólicas bilaterales, se fijan, se está acomodando el líquido en todas partes, ahí no hay una colección, el líquido está libre y me acomodo. Y bien, el radiólogo lo informó como pancreatitis intersticial edematosa, no nos preocupamos mucho. Y fíjense que aquí hubo un error. ¿Por qué? Porque miren las flechas de arriba, uno le está mostrando que esto no era una simple pancreatitis intersticial edematosa, sino que fíjense que era una pancreatitis necrotizante. Esta es una zona hipodensa. Miren, toda esta zona de aquí, compárenla con el resto del páncreas, está más negra. Eso es necrosis o isquemia, puede ser un paso anterior, pero ahí uno necesita ojo, ¿no es cierto? Mira, aquí me parece que puede haber una necrosis, ojo. Y efectivamente, miren cómo el paciente evolucionó con una necrosis del parénquima pancreático mayor de un 50%. ¿Se fijan? Ahí, una gran pancreatitis necrotizante. Miren ahí la reconstrucción, como se ve muy bonito, todo este páncreas ahí necrotizado, ¿ya? Pancreatitis necrotizante. ¿Esta les parece necrosis? A mí no, porque veo un páncreas un poquito más gordito, ¿no es cierto?, de una pancreatitis, pero no veo áreas hipodensas en relación al páncreas. ¿Dónde están los cambios inflamatorios? Peripancreático. Por lo tanto, saco de mi diagnóstico la necrotizante, pero esto a mí me parece una pancreatitis intersticial edematosa. ¿Veo colecciones? ¿Veo líquido así encapsulado, atrapado? No, así que no veo colecciones. El paciente evolucionó bien, listo, se fue para la casa, control, ¿no? En general hay que controlar, pero no sabíamos la causa de la pancreatitis. Y miren lo que le quedó en una reconstrucción coronal cerca de la cola del páncreas. Y esto tiene 5 semanas. ¿Cómo se llama esto? Un pseudoquiste pancreático. Estos pueden ser sintomáticos algunas veces, dado, fíjense, la cercanía con el estómago. Y miren, aquí uno entiende cómo se pueden hacer procedimientos mínimamente invasivos con endosonografía o endoscopía. Y miren, ahí una aguja, podríamos drenar ese pseudoquiste hacia el interior del estómago y eliminarlo, ¿ya? Por si el paciente es sintomático, ¿ya? Esa es generalmente, como les digo, el concepto de una cirugía mínimamente invasiva. Podemos ayudar a nuestro paciente gracias a la tomografía computada que me mostró la complicación de una pancreatitis. Engordemos la vista, necrosis,
No, veo bastante bien el páncreas acá, muy inflamado, pero se ve el páncreas, no le veo zonas hipodensas, zonas negritas, sino que aparentemente todos los cambios inflamatorios, ¿hacia dónde están? Peripancreáticos, alrededor del páncreas. Ah, sí, para aumento de la densidad de la grasa, cambio inflamatorio. ¿Y hacia dónde? El doctor me dijo que había que mirar hacia anterior. Miren, qué bonita la raíz del mesenterio, como todos los cambios inflamatorios rodean las estructuras vasculares hacia adelante, hacia donde tengo espacio de inflamarme. Para que atrás casi no tengo espacio, no busquemos muchos cambios inflamatorios ahí. ¿Ya? Miren una reconstrucción coronal ahora, el tremendo compromiso inflamatorio que existe en el mesenterio. Toda esta zona, la mitad del abdomen inflamado, ¿ya? Para que vean la gran cantidad de compromiso inflamatorio que se produce a nivel peripancreático. ¿Ya? Y una de las complicaciones complejas, valga la redundancia, son las fístulas. La fístula es un camino desconocido. ¿En qué sentido? Que se puede ir para donde quieran. Ustedes pueden tener, por culpa de una pancreatitis, fístulas para todos lados, dado que el compromiso inflamatorio ustedes vieron que se va para todas partes. Así que vuelvo a insistir, hay que tener buen ojo y analizar los hallazgos para ver este compromiso de las fístulas, que pueden perpetuar un compromiso inflamatorio hasta que ésta se resuelva, que generalmente es quirúrgico. Y fíjense acá cómo tenemos los cambios inflamatorios. Se fijan, esta cuestión parece, se ve bonito aquí, una colección. Se fijan que hay líquido, está ahí como encerrado. Pero fíjense que aquí le tiramos una línea y esto sigue. Pues. Miren, miren ahí sigue, 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 sigue. Miren hasta dónde sigue. Esta es una fístula cutánea. Imagínense el paciente, el pobre paciente, se hizo una fístula de su pancreatitis hacia la piel. ¿Ya? Y ahí obviamente va a requerir probablemente una intervención quirúrgica de esta complicación. Miren este otro caso, un cambio inflamatorio en relación al páncreas, evolución tórpida, paciente con abundante vómito, y miren acá la fístula que se hizo fue al estómago. Miren acá, estas son la mucosa, se fijan la mucosa gástrica, continua, 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 y miren ahí, una pérdida de continuidad de la mucosa gástrica, ahí hay un hoyo en el estómago, y este es el trayecto de la fístula gástrica que hizo esta pancreatitis. Poco usual, pero se los mostré para que tengan en cuenta que se pueden complicar las cosas y uno como radiólogo tiene que saber qué puede pasar para ir a buscarlo. Yo sé que las pancreatitis pueden hacer fístulas. ¿Hay fístulas? No. ¿Ya? Y otras de las complicaciones por el lado arterial son los pseudoaneurismas, dado como yo les dije que todo este compromiso se hace cerca de las raíces del mesenterio, donde hay abundantes estructuras vasculares y podemos tener, fíjense, complicaciones arteriales como pseudoaneurisma, y se ven como estas pelotitas, miren ahí, igual que la aorta, una pelotita con la misma captación de contraste. Esta cuestión es un pseudoaneurisma en el contexto de una necrosis bien importante. Se fijan acá el gran compromiso inflamatorio que hay en relación al mesenterio. Una pancreatitis necrotizante complicada con un pseudoaneurisma, y esto se puede romper y el paciente se muere, ¿ya? Porque esto directamente de la arteria esplénica, ¿ya? Y también pueden haber por el otro lado complicaciones venosas, donde tenemos aquí una reconstrucción coronal. Esta es la aorta que va hacia el hígado, y miren ahí como la aorta, en vez de tener contraste, en esa zona hay contenido hipodenso, una pancreatitis, grandes cambios inflamatorios, pero se complicó con trombosis de la aorta, ¿ya? Así que eso también tengo que saber que se puede dar para ir a buscarlo y que no se me pase, ¿ya? Y por último, para ya no seguir lateándolo, un fantasma que está en todas las pancreatitis, lo adelantamos en pacientes mayores de 40 años, el cáncer. Si yo tengo dilatación de la vía biliar intrahepática, fíjense aquí, tremendas cañerías intrahepáticas dilatadas, dilatación de la vía biliar intrahepática,
Y por el otro lado, en mi tomografía computada, tengo dilatación del conducto pancreático principal, eso que está ahí, ese es el páncreas, y tiene dilatado su conducto, ya, perdón, déjenme borrarlo acá, tiene dilatado su conducto, podemos estar, o sea, no podemos estar, estamos frente al signo del doble conducto, vía biliar dilatada, conducto pancreático principal dilatado. Algo está pasando acá al medio. ¿Y qué es lo que hay acá al medio? La cabeza del páncreas, el duodeno, el coleocodistal. Ojo, porque entonces podría haber sido una tremenda piedra y dejándola embarrada, pero también puede haber un cáncer que está comprimiendo ambas cañerías, ambas estructuras tubulares, que es la vía biliar y el conducto pancreático principal. ¿La ecografía lo puede mostrar? Sí, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? La dilatación de la vía biliar, miren ahí toda dilatada la vía biliar intrahepática, así que al tiro prendo la antena, esto está anormal, está dilatado la vía biliar, hay algún factor obstructivo de mi paciente, así que ojo, voy a ver con mi ecografía ahora el páncreas. Cuesta verlo, pero miren acá, igual alcanzamos a ver en nuestra ecografía. Aquí está el hígado, acá se ve el páncreas y miren la dilatación del conducto pancreático principal, signo del doble conducto en la ecografía. Seguimos poniendo ojo con cuidado, entonces vamos a mirar dirigidamente nuestra tomografía computada y lamentablemente nuestro paciente tiene una gran masa a nivel de la cabeza del páncreas. Miren ahí, eso, una masa en la cabeza del páncreas, esto es duodeno y esto es un cáncer de páncreas. ¿Se puede sospechar en la ecografía? También, miren ahí, estoy a nivel de la cabeza del páncreas y veo un nódulo hipodenso, hipoecogénico, negrito, hipoecogénico. Entonces, cualquier nódulo hipoecogénico en el páncreas es cáncer. El cáncer de cabeza de páncreas rápidamente provoca dilatación de la vía biliar, por lo tanto el paciente va a consultar por síndrome ictérico. Pero hay algunas veces que el cáncer de páncreas da en la cola, bien lejos del conducto de la vía biliar. Por lo tanto es más silente y se detecta generalmente en etapas más avanzadas o como hallazgo, ¿ya? Y fíjense acá es una lesión hipodensa, mal definida, algo especulada. Se fijan, esto es típica imagen de un adenocarcinoma, pero acuérdense una imagen que les mostré de la necrosis focal de la cola del páncreas. Díganme si no es parecida. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, la clínica, los cambios inflamatorios. La pancreatitis le gusta inflamar, ya lo vimos, miren, todos estos cambios inflamatorios. El cáncer no le gusta inflamar. El cáncer hace reacciones desmoplásticas, da las enzimas que se liberan en relación al tumor y se pueden ver algunas líneas adyacentes, bordes mal definidos, espiculados, compromiso infiltrativo, pero no es inflamatorio, ya no tiende a inflamar tanto. Y además, siempre acuérdense que la tomografía computada nos muestra todo el cuerpo de nuestro paciente, por lo tanto, frente a estos hallazgos de una sospecha de un tumor, no vaya a ser que el paciente tiene metástasis, como en este caso, miren, múltiples y lleno de metástasis el hígado. ¿Ven? Este es el hígado y miren como casi todo el parénquima ha sido reemplazado por múltiples nódulos característicos de metástasis de adenocarcinoma y en este caso las metástasis de un cáncer de páncreas. Nada que hacer, este paciente se va a paliativo. ¿Ya? Bien, doctores, eso era lo que les quería hablar de pancreatitis. Hicimos un paseo por un poco de sospecha diagnóstica, imágenes, utilidad de las imágenes y lo más importante, este lenguaje común para cuando ahora ustedes lean el consenso de Atlanta, les sea más fácil poder interpretarlo y poder almacenarlo acá en la carpeta y cada vez que tengo paciente con pancreatitis hablan en la carpeta y se van a acordar de mí. Esa es la idea. ¿Ya? Muchos saludos, un abrazo a todos.